estimaciones hacia el año 2050, el consumo que se va a requerir de la humanidad representaría aproximadamente en promedio el tener 3 planetas Tierra. Eleva tu voltaje al conocimiento, déjate llevar por cortocircuito ese. Dale una chispa a tu mente, con energía de cortocircuito ese. Amigos de Cortocircuito S, sean ustedes bienvenidos a su primer podcast ecuatoriano de energía y tecnología, en el cual abordamos temas muy importantes, y el día de hoy vamos a tener un tema de eficiencia energética, el cual vamos a hablar con un socio estratégico que se llama AENOR. Vamos a dar la bienvenida a 2 invitados de lujo aquí a este podcast, que es Nelly y David, que les pido un aplauso a cada uno. Nuevamente, gracias a ustedes por recibir la invitación y estar aquí en este podcast que es suyo, y vamos a compartir mucha información para todas las personas que necesitan saber qué es eficiencia y que no tengan miedo, que es más fácil que la tabla del 1. Buenas Nelly, tardes. bienvenida. Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por esa bienvenida, por la invitación. Bueno, estamos encantados de estar acá contigo en tu podcast, y lo que queremos, un poco el objetivo es compartir nuestra experiencia, lo que venimos trabajando desde AENOR en el tema de eficiencia energética acá en el Ecuador. Muchas gracias, bienvenida Nelly, muy gentil por estar aquí. David, qué gusto tenerte. Gracias, Santiago, Nelly. Buenas tardes. Qué gusto igual estar con ustedes y compartir la tarde de hoy estos temas que más allá de lo que tú mencionas, ¿no? De que sean fáciles y que se puedan entender, realmente las empresas lo pongan en práctica, ¿no? Es importante no solo para la industria, sino para el desarrollo del país, y creo que ese es el punto neurálgico para poder hablar la tarde de hoy. Muchas gracias, David, igual por estar aquí. He dicho AENOR. ¿Qué es AENOR? Creo que todos ahorita deben estar googleando qué es, pero no se preocupen, que aquí nos van a decir qué es AENOR y su importancia para la sociedad. Te cuento, Santiago, un poco de nosotros. AENOR es una firma global de origen español. Nosotros nos dedicamos a lo que es la evaluación de la conformidad en toda la extensión que esto abarca, ¿no? Hacemos auditorías de certificación, auditorías de segunda parte, de cumplimiento legal, calificación de proveedores, inspecciones, supervisión de obras. A eso un poco nos dedicamos, ya con una trayectoria de algo de 40 años en el mercado. Dijimos AENOR Ecuador. Eso significa que no solo está en Ecuador. Correcto. Como te contaba, nosotros tenemos un origen español, nuestro Ya. corporativo es español. Sin embargo, por mercado natural, tenemos una presencia importante en los principales países de América Latina, de la región. Estamos en Ecuador, estamos en Perú, recientemente hemos abierto oficina en Colombia, México, en Centroamérica, en República Dominicana, en Chile, y eso, trabajando en la región LATAM con mucha fuerza. Qué bien. Y ahora ya conocen cuál es la importancia de tener aquí AENOR en el Ecuador, y que son un socio estratégico. ¿Para qué? Para poder ayudar a certificar, ¿cierto? Ahora, viendo desde la parte técnica, David, ¿cómo tú le puedes definir a la parte de lo que es eficiencia energética? Esa pregunta es muy, muy interesante, ¿no? Porque a mí me gusta partir siempre de 2 conceptos, qué es eficiencia y luego qué es energía, Ajá. ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de poder comparar 2 cosas, es decir, algo que estás ingresando y algo que estás retornando, es decir, las entradas y las salidas. Esa comparación es cuando nosotros vamos a hablar del tema de eficiencia, y cuando hablamos de energía, estamos hablando prácticamente de la transformación que hacemos con el trabajo, ¿no es cierto? Y esa transformación la medimos prácticamente en el tiempo. Entonces, cuando combinamos estos 2 conceptos del lado físico, ¿no es cierto?, que es energía, trabajo, y al concepto de eficiencia, podemos decir que la eficiencia energética no es nada más que optimizar la energía con un proceso natural, que es hacerle más allá de eficaz, hacerle más eficiente en su utilización. Es decir, que cuando yo voy a utilizar esa energía, aproveche la mayor cantidad de la energía que estoy generando para el proceso de consumo. Entonces, en el día a día, esa es la parte que lo hacemos desde nuestra casa, desde las industrias, de nuestro cuerpo, porque al final todo lo que hacemos es energía, ¿no es cierto? Es decir, el alimentarnos es energía, el consumir combustibles es energía, el utilizar energía eléctrica, ¿no es cierto? Son procesos, y ahí es donde tenemos que decir
cómo vamos a manejar el tema de la eficiencia energética. Interesante tema. Así que pueden darse cuenta que con esto podemos definir que David Trujillo es experto en ISO 50001 y Nelly, tengo que decirte cuál es de dónde tiene el origen tu apellido. Tiene un origen interesante. Toda la vida yo había pensado que era de origen italiano, un poco por la doble T, Ajá. pero efectivamente es de origen peruano. O sea, se basa en un apellido italiano, pero ya en Perú es que nace el Casareto como tal. Entonces, Así que es un dato que yo también acabo de conocer hace muy poquito, que me puse a indagar un poquito sobre mi apellido. así fue la directora de AENOR Ecuador. Por eso es que están aquí para dar todo su conocimiento y enseñarnos más acerca de lo que es la eficiencia y cómo nos podemos apoyar con AENOR, ¿cierto? Claro que sí. Una vez que hemos visto, entonces, significa que la eficiencia energética parte desde la obtención de información. Y de la obtención de información puedo ir gestionando un proceso para poder nosotros ser más eficientes, ¿no es cierto? Correcto. Ya, dicho esto, ¿cómo una empresa da el primer paso para querer aplicar eficiencia energética? A ver, yo lo voy a plantear desde un punto para que todos puedan conceptualizar el término de eficiencia, ¿no? Y nos vamos a remontar un poco hacia la industrialización. Cuando las empresas empiezan a industrializarse, ¿no es cierto? Se empiezan a generar los procesos. Y un proceso básicamente es de esa transformación de nuestros recursos, transformarlo en algo y obtener un producto, un servicio, ¿no es cierto? Y así en esta cadena de valor tenemos que empezar a encontrar estas deficiencias, es decir, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de eficiencia energética, tengo que medir, como tú lo mencionas, para saber en dónde puedo empezar a actuar, para empezar a reducir, porque el objetivo de eficiencia energética es hacer lo mismo con un consumo menor. Entonces ahí parte el punto clave de cómo una organización debe eh, arrancar con este diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Esta medición inicial para encontrar los puntos en los cuales puede enfocarse a encontrar eficiencia energética. Si tiene una industria que quiere aplicar eficiencia, ¿tiene que ir a un curso primero o directamente te dicen, por ejemplo, te dicen, Nelly, ¿sabes qué? Soy la fábrica XYZ, quiero ser eficiente energéticamente. Primero le das un curso o cómo va a ser. ¿Puedes explicarnos cómo debería ser lo correcto para iniciar? Correcto. Es correcto lo que indicas. Nosotros actualmente en Ecuador estamos trabajando lo que es la certificación bajo la norma ISO 50001, que es la que establece los requisitos para un sistema de gestión de la eficiencia energética. Estamos teniendo un movimiento interesante de empresas ecuatorianas que están cada vez más interesadas en obtener esta certificación. Esto por los múltiples beneficios que se desprenden de esta certificación. Y efectivamente, primero, las empresas que deseen optar por este certificado, pues deben hacer una implementación al interno, ¿no? Deben establecer su línea base, como decía David, y en base a eso implementar los requisitos de la norma, ¿no? Y ir implementando mecanismos que les ayuden a mejorar la eficiencia energética en sus procesos. Este proceso va acompañado también de formación. Es importante que el equipo que va a llevar a cabo la implementación dentro de la empresa conozca la norma, esté involucrado, esté sensibilizado en la importancia de la eficiencia energética, y para esto es recomendable que, que lleven algún tipo de formación. Puede ser de auditores internos, interpretación de la norma, implementación de la norma, cursos sobre auditorías energéticas, etcétera. Hay una amplia gama de acuerdo de formación, digamos. Nuestra oferta formativa es muy variada y va a depender mucho de acuerdo a los objetivos que la persona que se va a capacitar esté buscando, o la organización Una tal. es la empresa que te dice, oh, qué genial, está genial lo que tú me dices, pero no sé si te han preguntado, te van a decir, yo, ¿qué garantía tengo que realmente voy a llegar a tener una eficiencia energética? ¿Te han preguntado eso, David? Sí, eso es interesante porque eh, el reto de las organizaciones parte de lo que quieres lograr. ¿Sí? Esto es como un reto en tu vida personal, ¿no es cierto? Hablábamos hace un rato del ejercicio. Ajá. Voy a poner este ejemplo para entender el contexto, ¿no es cierto? Si yo mañana te invito y vamos a correr una maratón, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Correr la maratón
así de simple, o el objetivo será quiero correr la maratón, pero también quiero compararme en un tiempo en el cual Ujú. voy a hacer la maratón, ¿no es cierto? Y así puedo ir seteando cada vez objetivos mucho mayores. Entonces, eso es lo mismo lo que pasa en las organizaciones. Cuando hablamos de eficiencia energética, tú nos llegas a una organización y de la noche a la mañana se te hace un objetivo de reducción de energía, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. tenemos que ser conscientes de cómo podemos alcanzar, en dónde están esas optimizaciones, que sean reales, porque eso es una de las partes importantes, ¿no? Que sean tangibles y reales de alcanzar. Porque a veces la gente o las organizaciones se comparan, y está bien, pero no necesariamente tienen los mismos recursos o las mismas herramientas o la misma tecnología. Por lo tanto, hay una barrera muy grande para alcanzar esos objetivos. Entonces, tú no puedes partir, decir, mira, yo te ofrezco implementar una norma de eficiencia energética y vas a lograr este objetivo de reducción de energía. Eso no se hace, sino que lo que se hace es primero diagnosticar, entender, partir de esa línea base, como mencionaba Nelly, y a partir de ahí decir, ok, con estos recursos tú tienes de estas capacidades o tienes de estas opciones en las cuales tú puedes encontrar una reducción de energía. La importancia de saber cuáles son los pasos hacia dónde queremos ir. Lo cuando decía David es, si me invita a competir una de correr, lo primero que va a querer es llegar vivo. Va a dar un paro cardíaco en plena carrera. El primer objetivo. El objetivo es llegar vivo. Segundo objetivo, llegar Terminar la carrera. terminar la carrera al lado del David. Y tercera, y sí, con una fría, decir salud, salud. Salud. Salud, salud. Entonces, la importancia de la eficiencia energética, estamos viendo que los recursos son muy pocos y tenemos que nosotros saberlos utilizar, ¿no es cierto? Si vamos desde los recursos son muy pocos, tú me decías hace un momento, David, que una empresa dice, y pongo iluminación LED y ya soy eficiente. ¿Por qué ha llegado ese concepto a las industrias? Cambio LED y ya soy eficiente. Mira, yo siempre pongo un tema muy específico cuando hablamos de eficiencia energética. Y, y la primera barrera que tenemos o que tienen las organizaciones siempre es el acceso a la tecnología. Nelly mencionaba hace un momento, uno de los puntos bases es arrancar desde el conocer la información, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo yo puedo conocer tecnología si no me preparo, si no me capacito? Y ahí es el principal punto de partida de cualquier proceso que tú quieras implementar, ¿cierto? Es decir, yo tengo que capacitar un equipo, conocer lo que existe, conocer la tecnología. Para mí es uno de los principales retos y barreras, porque la tecnología avanza cada vez mayor, tiene una aceleración muy dinámica. Si tú comparas en los últimos 20 años el cambio tecnológico que hemos vivido, es asombroso. Yo te puedo mencionar, yo tengo como 43 años, y si comparo hace 20 años lo que yo estudiaba en la universidad o las cosas que mencionábamos de tecnología o tecnología pionera en ese momento, hace mucho rato que ya lo vivimos y ya está en el pasado. Estamos viendo cosas mucho mayores y esa es la principal barrera que tienen las organizaciones. ¿Cómo me vuelvo competitivo y productivo con una barrera tecnológica? Entonces, a partir de eso, como organización tenemos que entender dos conceptos principales. Todo el mundo habla hoy de sistemas de gestión y está muy bien porque es el camino y las mayores organizaciones a nivel mundial utilizan los sistemas de gestión. Si tú vas a ver a las mejores compañías en cualquier ramo, al que tú quieras, sea consumo masivo, industria farmacéutica, manufactureros automotrices, hoy que está de moda los vehículos eléctricos, Ujú. etcétera. Cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿no es cierto? Que es el nivel de profundidad que entra hacia un sistema de gestión. ¿Qué tan profundo tú quieres entrar hacia un sistema de gestión? Y este sistema de gestión también es una ventaja competitiva para una organización. Y te lo voy a poner con un ejemplo bien práctico. Cuando inicia la era industrial, ¿no es cierto? Por ahí a finales del siglo XIX, empezando el siglo XX, se da este primer concepto de empezar a hacer producción en cadena. Ujú. Y a partir de ahí ya empiezan a modelar sistemas de gestión. De hecho, el primer sistema de gestión nace por ahí en 1920, en 1930,
con un norteamericano, un profesor estadista en laboratorios Bell, y él lo que empieza a hacer es ya a utilizar la estadística para controlar los errores en el tema de producción. Entonces, cuando tú ves ese concepto y dices, ok, yo como una organización hoy en el 2025, con esta barrera tecnológica, cuando la mayoría de las industrias a nivel global empiezan a manejar estos temas desde los años 20, los años 30, y tú te vas a una brecha muy importante en la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se da uno de los desarrollos tecnológicos en todos los campos, ¿sí? Y ese desarrollo tecnológico impulsa también, después de que se termina la Segunda Guerra, impulsa muchísimo también a que las organizaciones o las industrias empiecen a poner en práctica estos conceptos. De hecho, lo que hoy conocemos de los sistemas de gestión, lo que enseñamos, por ejemplo, o lo que tiene como base una norma ISO, está generado en justamente en lo que hizo igual este estadista en los años 20, y no es hasta que el profesor Deming toma también estos conceptos y genera su concepto de la mejora continua, que era ya hacer la planificación, la verificación, el control y la actuación. Este ciclo que le conocemos técnicamente como el ciclo de Deming, y él lo quiere implementar en las industrias americanas, solo que en ese tiempo no le pararon mucha atención. Y lo que hace él es, siendo estratégico, lleva esta perspectiva y se va a las industrias en Japón. Y de así que Toyota es la primera compañía o una de las primeras compañías que pone en práctica este concepto. Es el Kaizen. Sí, bueno, ni se derivan mucho de otras cosas, ¿no? Ellos generan un propio sistema que se llamaba el sistema de gestión Toyota. Así es el nombre que tenía. Y este sistema de gestión de Toyota, cuando empieza a dar resultados, ya más o menos por el año 69, tú ya empiezas a meter los conceptos de cero errores. Entonces, cuando hablas ya de conceptos de cero errores, perdón, de mejora continua, las industrias empiezan a mirar los ojos hacia las industrias japonesas y dicen, ok, esto funciona y yo lo quiero traer. Entonces, más o menos esa es un poco la evolución, y eso yo lo que siempre parto con las organizaciones. O sea, estamos en el año 2025 y las organizaciones están entre que implemento un sistema de gestión, implemento de, oye, ¿sabes? Todas las empresas en el mundo lo han hecho hace muchísimos años atrás. Entonces tú estás ante una desventaja porque esta evolución, esta historia que les cuento, es para que la gente entienda eh, ese margen de retraso que tú tienes si no tienes un sistema de gestión. Porque las grandes corporaciones las tienen desde hace mucho tiempo, y es más, están en la evolución siguiente de lo que es un sistema de gestión, que se llama la estandarización. Tienen sus propios estándares. Entonces ahí viene la gran diferencia en cómo las organizaciones buscan mantenerse en el mercado por muchos años. Y por eso es que tú ves como grandes corporaciones van más de 100 años, más de 120, 130, 150 años, y siguen siendo las pioneras en el mercado durante todas las épocas, con todas las problemáticas. Entonces, ese es el llamado realmente hacia la industria, y sobre todo nosotros hoy, y voy a tomar un poco el contexto de lo que está pasando a nivel global, ¿no es cierto? Una guerra comercial, una guerra en donde ya toma un tinte político, se empiezan a fijar aranceles, y nosotros desde el Ecuador tenemos que ser muy conscientes del tema de la globalización, que es un tema que se empezó a hablar desde el año 2000 con fuerza, pero hoy es una realidad y sin piedad. Entonces, tú como organización, ¿estás preparado realmente para hacerle frente a todo este concepto, a toda esta guerra que existe a nivel global? ¿Cómo tu empresa va a subsistir? Y mucho más si no tienes ni siquiera un sistema de gestión. Entonces, ahí viene realmente el concepto y la importancia de hablar de cada uno de los temas, ¿no? Nos diste una reseña un resumen que creo que todos están aquí, todas las cámaras están anotando y diciendo: "Oye, ¿cómo inicia?". Ha sido bastante leído. David, y es verdad, ¿no? En 1920 justamente llegó al 1930 fue el crack económico que justamente le impactó a Estados Unidos, y eso fue donde empezó todo lo que nos acabas de mencionar. Posiblemente podemos decir, Nelly, que una industria posiblemente debe entrar en caos para poder ver la luz y tener un sistema de gestión, o debe ser más inteligente y no llegar a un caos para decir, llamémosla a Nelly a ver si nos puede apoyar. Claro. A ver, un poco
les comento cuál es nuestra razón de ser como AENOR, a partir de ahí, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos al mercado es confianza, ¿no? Confianza entre un productor en una fábrica productiva y un consumidor, entre la administración pública y un ciudadano, entre organizaciones y personas finalmente, ¿no? Entonces, la certificación es justamente una herramienta para generar esa confianza. Ayuda a dinamizar la economía, este, y eso generalmente, ¿qué significa? Desarrollo económico en general. Entonces, efectivamente, las empresas tienen a su mano esta herramienta que deberían o recomendamos nosotros desde nuestra experiencia utilizar justamente para lograr ese desarrollo económico, ¿no? Como tú bien dices, no esperar a, a aplicarla reactivamente, sino debe ser la forma de trabajo natural de las organizaciones. Esos sistemas de gestión como herramientas son bien potentes, te ayudan a ser más eficientes, te ayudan a generar pues diferencias, un valor agregado a tu servicio, eh, fortalece tu marca, tu posición en el mercado. Hay una infinidad de beneficios. En específico, si hablamos de una certificación ISO 50001, eficiencia energética, pues hablamos de ahorros bien palpables, y eso David de repente nos puede contar un poquito más de Sí, le va a faltar. cifras Ajá. y de los objetivos importantes que van logrando las organizaciones que ya creen en ese tema, que ya entraron a la certificación o a la implementación de temas de eficiencia energética y ya están viendo resultados tangibles, ¿no? ¿Algún caso de éxito reciente que lo hayan trabajado? Sí, yo quería comentarles justo que en el Ecuador Ajá. está habiendo un movimiento muy interesante en lo que es la certificación 50001. Estamos a nivel LATAM, a nivel región, avanzando a paso seguro. Y ya desde AENOR tenemos experiencias, casos de éxito, de certificaciones de empresas muy relevantes a nivel local. Empresas industriales como Pronaca, como Familia Sancela, como Plasticaucho, Mexichem, por ejemplo. Incluso hace un par de semanas estuve en Guayaquil entregando el certificado a la Expo, que se ha convertido en un referente, siendo una universidad ecuatoriana, un referente en la región al haber obtenido esta certificación. Estuvimos buscando un poco de información y solo encontramos alguna universidad de Centroamérica y a otras en España, pero en verdad con muy orgulloso de haber trabajado con estas empresas que ya han adoptado la sostenibilidad como parte de su know-how, como parte de su día a día. Entonces, lo que yo puedo rescatar, y es un factor común que he encontrado en todas estas organizaciones, es que ya la sostenibilidad es parte de su estrategia, ¿no? Y otro punto importante, lo que he encontrado y lo que hemos encontrado también son liderazgo activo de alta dirección y equipos muy comprometidos con el tema de la sostenibilidad. Entonces, eso es lo que un poco les podría comentar con respecto a experiencias concretas, ya de casos de éxito de organizaciones que ya apuestan por la certificación. Qué bien. Primero quiero felicitarle al SPOL, tenemos buenos amigos de allá. Felicitaciones por tener ya una certificación, porque eso es realmente trabajo, lo que decía David, también es bastante trabajo. Nuevamente les felicito, pero creo que todo gerente y todo financiero apunta, bueno, sí, ¿cuál es el porcentaje que voy a ahorrar? Porque comúnmente siempre es lo que nos preguntamos. Y ahí es donde te deben preguntar, David. Bueno, ¿qué porcentaje puedo ahorrar? Todo parte también de la experiencia, ¿no? Ajá. De lo que logras en los proyectos. Creo que ese es el mayor referente cuando uno puede mencionar justamente cuál es ese porcentaje que vamos a lograr ahorrar. Ujú. Entonces, yo te puedo decir, cuando hablamos de eficiencia energética, hay tres niveles, ¿no? La una es, dentro de la norma se llama el uso y el consumo de la energía. Es decir, que cuando tú te refieres al uso, estás hablando de la generación de energía, de Ujú. la fuente de donde viene esa energía, ¿no es cierto? Si tu principal fuente es energía eléctrica, podemos decir, mi uso es una fuente térmica, ¿no es cierto? Es de una fuente hidroeléctrica. Entonces, ese es un primer nivel. El segundo nivel está ya en la propia operación, ¿no es cierto? Es decir, en las mejoras operacionales que podemos sacar
en los sistemas, en los equipos, sea por transición de tecnología, sea por mejoramiento de mantenimiento. Y por último, justamente este mix, ¿no es cierto?, de encontrar aquí las deficiencias te permite también poder optimizar ya el porcentaje de ahorros. Pero en general podemos lograr, creo que hasta un 30% cuando tú te enfocas en las mejoras operacionales. Es decir, que tú llegas a una industria y con la tecnología que tienen, puedes empezar a buscar hasta un 30% de ahorro. Si es más o menos lo que se ha logrado ir teniendo ya en la práctica, en la implementación. Entonces, lo que entiendo yo que eficiencia energética no es solamente la parte eléctrica, Correcto. sino es también todo lo que son fuentes de energía. Por ejemplo, ahí contiene fuentes de calor por utilización o quema de diésel o de búnkeres. Sí, Hacia eso también vamos. correcto. Acuérdate, cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de la energía. Ajá. Por eso yo siempre, y les molesto yo cuando doy los cursos, digo, bueno, aquí estamos ante muchos profesionales, pero la primera pregunta que yo les hago es, ¿qué es la energía? Ajá. Entonces, si vamos a hablar de eficiencia energética, tengo que estar muy seguro de entender lo que es la energía, ¿no es cierto? Lo que hablábamos es esa transformación que tienen prácticamente las moléculas, o sea, el movimiento, ¿no es Ujú. cierto?, que nosotros tenemos de por sí es lo que genera la energía. Entonces, yo, ¿qué hago en esta explicación? Básicamente, tomo como ejemplo una partícula y digo, partiendo inclusive desde los postulados de Newton, él decía, todos los objetos están en reposo, a menos que exista una fuerza externa que los desplace, que nos mueva. Entonces, el momento que tú tienes esta fuerza externa, ¿no es cierto?, que toma el objeto y le desplaza, está empezando a generar movimiento. Entonces, este movimiento, cuando tú le mides en función de dos cosas, que es básicamente lo que tenemos en el universo, que es el espacio y el tiempo, tú vas a obtener esa primera observación. Entonces, Newton decía, si yo desplazo, voy a recorrer una distancia y se va a demorar un tiempo. Ujú. Esa relación se la definió como la relación de la velocidad, es decir, espacio sobre tiempo. Entonces, cuando hablamos del movimiento, decimos esa fuerza que genera tiene al objeto, que es la materia que se va a desplazar o que se va a mover, y esa materia, como sabemos en el universo, es constante. ¿Por qué? Porque si le concibes conceptualmente, la materia es la cantidad de partículas que tiene internamente. Pensemos en el átomo, o sea, cuántos átomos o cuál es su Ujú. estructura atómica, su cadena atómica, para formar esa materia. Entonces, la masa es constante y como hay desplazamiento, va a haber no solo velocidad, sino que entra el segundo concepto, que es la aceleración, porque hay un cambio de velocidad. Parte del cero, acelera, desacelera y otra vez está en reposo, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio es la aceleración. Entonces, la energía es eso, es observar todo el movimiento que existe en todos los cuerpos en el universo, observar en cuánto recorre o cuánto se demora. Entonces, cuando nosotros Estamos pegados. vemos esa conceptualización de la energía, ahí es donde vamos a decir, ok, estos ahorros de la energía, ¿hacia dónde apunta? ¿No es cierto? Es decir, por eso te decía, ¿qué es más eficiente? Transformar energía hidráulica, energía eléctrica, ¿qué es más eficiente? Quemar combustibles para que se transformen en energía eléctrica. Entonces, ahí vamos viendo la tecnología, lo que te mencionaba. Tú puedes tener eh, hoy en las nuevas energías renovables, ¿no es cierto? Transformación del uso de la radiación solar para producir energía eléctrica. Entonces, cuando empiezas a hacer esos análisis, puedes ir viendo en dónde puedes encontrar ya temas de eficiencia energética. Es decir, que esa transformación al final del día pueda tener un mejor impacto, un desempeño en las pérdidas. Al final del día, ¿en dónde se pierde la energía? En el calor. Así de simple. Entonces, todos los tipos de transformación se utilizan en la energía. Por eso es que no solo hablamos de energía eléctrica, hablas de combustibles, Ujú. hablas de procesos intermedios en donde produces vapor y el vapor se va a utilizar para transportarse por procesos, etcétera. Entonces, todos esos siguen siendo energías que en eficiencia energética se analizan y se optimizan para poder mejorar los procesos productivos. Entonces, podríamos decir nosotros que para empezar a hacer eficiencia energética debería conocer primero el objetivo, lo que habíamos hablado. Correcto. Segundo, debería entender bien claro el funcionamiento de mi industria, ¿no es cierto? Y
Tercero, ahí sí, una vez que tengo esta documentación y esa información, poder empezar a trabajar. Siendo así, me viene una pregunta, ¿no? Creo que todos tenemos en la casa o ducha eléctrica, o calefón eléctrico, o calefón a gas, o termostato. Si hacemos ese símil que tú me decías, ¿cuál de las 4 tecnologías es mejor? Va a depender. En este caso, ¿cómo podríamos decir qué es mejor? Lo que es el calefón eléctrico, calefón a gas, ducha eléctrica y el famoso termostato. A ver, eh, volvemos a la parte que te mencionaba del uso y el consumo de la energía, ¿no es cierto? Cuando me mencionas, estamos hablando de los consumos. Si utilizo el termostato, es la resistencia que va a transformarse en calor para calentar el agua. Al final del día es lo que hace eso, ¿no es cierto? El calefón es igual. El calefón hace lo mismo, pero utiliza el GLP, el gas licuado de petróleo, que lo que hace es generar candela para que por el serpentín el agua se caliente, ¿no es cierto? El calefón eléctrico es igual, es una resistencia que se calienta y por ahí pasa el agua para que se caliente. Ahora, ¿cuál sería mejor? Depende mucho de la fuente de generación. ¿Y por qué te menciono esto? Porque estos temas de eficiencia energética tienen un principio hoy en día mucho más importante de lo que pasaba en el pasado. Y es justamente lo que está sucediendo con el planeta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el planeta? Y es justo lo que vivimos en los últimos años. El año anterior sufrimos cortes. Esos cortes son una derivación del cambio climático. Entonces empiezas a hacer sentido estos temas y dices, ok, ¿qué es lo que está sucediendo con la humanidad? Cada vez estamos requiriendo más cantidad de recursos y al tener más cantidad de recursos, estás consumiendo más cantidad de energía, Ujú. ¿no es cierto? Y podemos hacer el ejemplo con nosotros mismos. Si tú haces memoria o si yo hago memoria o Nelly hace memoria, ¿qué utilizabas cuando eras un niño de 10 años? Si a mí me preguntas, prácticamente mi foco de la habitación, por ahí un rato el radio, La televisión animada. animadas la tele, que era compartida, porque no es como ahora Es que verdad. cada uno tiene su televisión o su dispositivo móvil. Pero si tú ves en el concepto, nuestra demanda energética era mucho menor a la que hay ahora, ¿no es cierto? Entonces, Total. ¿qué es lo que está pasando? Es decir, el mundo, al tener este mayor consumo energético, está consumiendo cada vez mayores recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, y esos recursos naturales tienen una repercusión, que es justamente el haber aumentado las emisiones de CO2 a la atmósfera y haber empeorado el tema de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Porque si lo vemos a nivel general, el planeta sí tiene gases que están ahí fluctuando para calentarse. De hecho, es parte de la vida. Nosotros vivimos gracias a este fenómeno. Pero al haber aumentado masivamente, exponencialmente esta generación de gases, lo que estamos haciendo es que los rayos solares ingresan a la Tierra y empiezan a rebotar, ya no pueden volver a salir de la atmósfera y empiezan a calentar nuevamente nuestra atmósfera. Y eso es lo que está generando todo este cambio climático. Entonces, este concepto afecta hoy en día mucho hacia el cambio climático. Entonces, a eso va a lo que tú me preguntabas, porque si yo te digo, si es más eficiente utilizar el GLP, puede ser que es más eficiente, pero a la final, ¿cuál es el ciclo de generación de ese gas licuado de petróleo? Es decir, ¿cuál es el impacto que está teniendo? ¿Cierto? Entonces, no es tanto ya solo la eficiencia como tal, como te decía, voy a comparar ahorita esta entrada con esta salida y veo cuál se transforma la energía de mejor manera, sino que ahora tenemos que tomar también estos conceptos nuevos, es decir, cuál es el que menor impacto está teniendo al ambiente. Porque al final del día, y les voy a pasar un dato bien interesante, nosotros tenemos que vernos de aquí al 2050, al 2100, tal vez muchos no lleguemos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, es el planeta que les va a tocar vivir. Y hoy en día tenemos ya datos en los cuales tú puedes ver que en estimaciones hacia el año 2050, y esto para que lo tengan en cuenta, el consumo que se va a requerir, ¿no es cierto?, de la humanidad, representaría aproximadamente en promedio el tener 3 planetas Tierra. Es decir, que para satisfacer la demanda deberíamos tener
3 planetas Tierra para estar a ese ritmo o ese consumo que estamos teniendo. Entonces, ahí viene la parte alarmante, ¿no es cierto? Y ahí viene por qué hace sentido estas normas, por qué hace sentido hoy en día la eficiencia energética y por qué hace sentido ya no solo enfocarse en la parte técnica, porque a veces nos enfocamos justamente en esa transformación, ¿no es cierto? A veces cuando discutimos temas de generación solar, dicen, pero es que la eficiencia de un panel solar en transformación es del 15%, del 18%, pero de un generador igual no te va entre 20 y 25, o sea, no hay mucha diferencia, pero el impacto es el que tienes que empezar a pesar, ¿no? O sea, ¿qué impacta Ujú. menos ahora? Porque si seguimos así, esas son las estadísticas a las cuales nos estamos enfrentando. O sea, tenemos un planeta y vamos a estar 3, ¿no es cierto? Y aún más, lo más preocupante viene por el calentamiento que te decía. Más o menos hoy se habla que ya estamos en 1 grado, 1.2 grados, que ha aumentado la temperatura del planeta. La barrera es 1.5, porque en 1.5 en adelante ya el tema climático empieza a ser muy devastador. Entonces, ¿estamos preparados para eso? La respuesta es, la verdad, no, porque más allá de las implicaciones ambientales, las pérdidas de diversidad, de fauna, etcétera, el punto más crítico es la economía de la humanidad. Entonces, vas a llegar a un colapso porque todo esto se va a desmoronar. Ujú. Entonces, si nosotros queremos seguir manteniendo la importancia, ¿en cierto? Como organizaciones, como empresas, queremos seguir dando servicios, productos, ya no es un tema de cuál es mi rentabilidad, porque en 20, 30 años no vas a tener rentabilidad de ese ritmo. Entonces, ahí viene realmente lo preocupante y lo que las organizaciones hoy en día se están o están entendiendo muchas de ellas, ¿no es cierto? Y es lo que yo siempre invito a las empresas. O sea, esto no es un tema de moda, o sea, realmente es un tema que va más allá de eso. O sea, es nuestra supervivencia y si no somos realmente conscientes hacia dónde vamos, va a ser muy difícil que mantengamos un planeta a ese ritmo o esa velocidad con la cual nosotros vamos consumiendo energía. Amigos de Cortocircuito S, saben ustedes perfectamente que hoy en día, gracias a David, lo que nos estaba diciendo es de que más allá de ver me resulta más económico, más rentable, tengo que ver el impacto que tiene ese elemento sobre el planeta, porque como decía, es totalmente alarmante que en 24 años vamos a necesitar 3 planetas Tierra y ¿qué va a pasar con todo eso? Muchos de nosotros posiblemente no estemos, pero lo que sí van a estar son nuestros hijos o nuestros nietos, que ellos van a estar presentes y van a ver, pero en todo caso, gracias por esa información, David. Y recuerden también que la parte de la seguridad eléctrica también es importante, es por eso que les vamos a dejar a nuestros amigos de FM Electrodo que nos den la importancia de sistemas de puesta a tierra. ¿Te ha pasado esto? Esto sucede porque la electricidad busca el camino más fácil hacia tierra. Si hay una fuga de corriente en la ducha, en las tuberías o en la instalación eléctrica y no tienes instalado una puesta a tierra, la electricidad puede acumularse en las partes metálicas. Cuando alguien toca cualquiera de estos elementos con las manos mojadas, se convierte en el conductor perfecto para que la corriente se descargue, causando esa desagradable sensación de calambre. Una puesta a tierra eficaz soluciona este inconveniente al darle a la electricidad el camino directo al suelo, asegurando así la integridad de las personas. Recuerda que la puesta a tierra no es un lujo, es una necesidad. Creo que todos estamos totalmente emocionados con toda la información que nos acaba de dar David y Nelly, la importancia que tiene la eficiencia energética y sobre todo el impacto ambiental que se tiene a través de tecnologías que no se debería ocupar. Pero de aquí viene un tema, ¿no? Que todos hablan acerca de energías renovables. ¿Qué podemos hablar de energías renovables? Este tema es muy importante porque si partimos, como mencionábamos, tenemos que pensar en el impacto que estamos generando, ¿cierto? Entonces, mientras yo logre generar menos emisiones, es el camino por donde tenemos que empezar. Y claro, hay mucha discusión porque se topan muchas fibras sensibles, hay mucha industria alrededor de todo esto y ese impacto económico está latente. Entonces, no es tan fácil hablar solo de energías renovables per se a su forma o al impacto que tienen, sino que realmente hay todo un aparataje comercial que influye desde todas estas perspectivas. Entonces, eso es importante. Ahora, si vemos desde el punto de vista de la energía como tal, eh,
la tecnología ha venido desarrollando y ha sido hoy en día más accesible para las industrias, inclusive para los usuarios. Nosotros como usuarios hoy en día podemos instalar paneles solares en nuestra casa, ¿sí? No te digo que sea algo barato en donde toda la población va a salir y está al alcance de la mano, pero para un segmento que lo pueda hacer, es importante que se haga esa transición, ¿no es cierto? Eh, Dentro de las energías, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, tenemos energía eólica, que es utilizar igual al viento para mover los rotores, ¿no es cierto? Y generar energía eléctrica. La energía solar, que lo que hace es transformar esa radiación del sol en energía eléctrica. Tenemos también energía hidráulica, que ya lo usamos por mucho tiempo, ¿no es cierto? Y inclusive desde que empezó la energía alterna, la primera forma de generación fue a través de las hidroeléctricas. Tenemos de energía nuclear, que también tiene ya muchísimos años en desarrollo, tiene un impacto bastante significativo. Creo que en el miedo de las personas, creo que lo que pasó en Chernobyl marcó un tema o una percepción de lo que es de energía nuclear, pero creo que es una de las fuentes más seguras y más limpias para utilizar, inclusive a nivel de poder bajar estas emisiones en muchísima medida. Em, y tenemos otras que están ahí latentes, ¿no? Como la energía geotérmica. El Ecuador es un potencial generador de energía geotérmica, pero no termina de despegar por los altos costos que todavía tiene el estudio, ¿no es cierto? El hacer qué tan factible es. Entonces, por ahí creo que se van quedando las energías alternativas cuando tú los llevas a la mesa, los proyectos, y entras a la parte financiera y empiezas a hacer ese análisis. Como te decía, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo últimamente? Creo que China es el pionero en energía solar, en energía fotovoltaica, no solo en el desarrollo de materiales semiconductores, que lo que han hecho es mejorar la eficiencia de los sistemas, sino también tener sistemas mucho más avanzados en esta tecnología y abaratar costos. Si tú ves qué es lo que está haciendo la China a nivel de su matriz energética, es impresionante. Ellos están diversificando con energía solar, Ujú. energía eólica, energía nuclear. Entonces, si tú empiezas a ver qué es lo que hacen uno de los mayores consumidores, hace algún rato les decía, quiénes son los que más consumen energía, ¿no es cierto? Vemos a Asia. Asia, para que tengan una idea la gente, de todo lo que consume la Tierra, casi el 52% es del consumo que está en Asia. Bestia. ¿Sí? 52%. 52%, para que tengan una idea. Y si nosotros nos ponemos como América Latina, nosotros no consumimos menos del 10%, toda América Latina, incluyendo a dos países grandes como son Brasil y México, para que tengan una relación de cómo estamos en el mundo. Entonces, estas nuevas fuentes de energía renovable, como lo está haciendo la China, rompiendo un esquema, ellos tienen un tema estatal muy fuerte detrás de la generación de energía fotovoltaica, y por eso hoy en día esta tecnología se ha masificado y muchas industrias ya la están utilizando. Acá en Ecuador muchas industrias están empezando a poner sus parques de autogeneración fotovoltaica, inclusive de la mano de la eficiencia energética y de la sostenibilidad. Entonces yo creo que son alternativas. Ahora, obviamente hay un reto. La energía fotovoltaica como tal no es tan estable. Pues Ujú. tú en una industria no puedes decir yo voy a generar energía fotovoltaica y de ahí voy a tener la fuente para mi generación industrial, porque no funciona así. Es muy inestable y eso hace que no me sirven mis procesos productivos. Puede aportar en algo en todo caso. Aporta, sí, la idea es que aporte, que inyecte o que se distribuya al sistema energético, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Es decir, que el sistema energético se haga más robusto y que la energía vaya siendo utilizada de acuerdo a la demanda. Y obviamente las industrias van a seguir demandando de lo que les vende el Estado. En el Ecuador dependemos de un sistema estatal que es el que nos vende la energía, pero prácticamente ellos seguirán haciendo ese consumo y estas nuevas fuentes van a ayudar a bajar ese problema energético, sobre todo en esa diversificación que buscamos, ¿no es cierto? Más del 70% de la energía en el Ecuador es hidroeléctrica y ya vimos los efectos que tuvimos en una sequía. No significa que
que el hidroeléctrico está mal, ¿no? O sea, es coincidencial también por la geografía, por donde se dan los fenómenos de sequía. El Ecuador sigue siendo potencialmente fuerte en energía hidráulica. Si se llegan a hacer nuevos proyectos, podemos mejorar mucho en épocas diferentes de estiaje, ¿no? Y ahí podemos ir compensando. Pero tenemos que ser muy estratégicos, ¿no? Lastimosamente yo veo que el país está todavía en un tema muy político. Muy político. Temas, y eso es lo que le afecta al país. Realmente esa es la factura que nosotros estamos pagando como país, ¿no? Porque tenemos geografía para ser potencialmente fuertes en energía hidráulica a pesar del estiaje. Em, Podemos mejorar muchísimo el tema fotovoltaico, el tema eólico es igual, es muy parecido, el eólico es muy parecido al fotovoltaico, si bien es cierto el viento es más constante en el tiempo, las turbinas varían mucho de la velocidad a la cual se mueve el viento. Entonces no puedes generar cuando tienes velocidades muy bajas y tampoco cuando tienes ráfagas muy fuertes tampoco puedes generar por seguridad. Entonces también vas a tener picos inestables en la energía eólica, ¿no? Pero como vemos, podemos ir aportando al sistema nacional. La Y parte geotérmica. la geotérmica, como te digo, yo estuve en uno de los congresos de energía realizado por Slumberg desde hace unos meses atrás. Y uno de los puntos que se analizaba mucho era el tema geotérmico, ¿no? Hay un proyecto que está ya ahí igual al norte del país, que está en una fase de desarrollo. Es interesante. eh, Hay mucho potencial, pero lo que falta todavía, como te decía, es el tema de costo-beneficio. Todavía el país no encuentra cómo hacer atractivo por la alta inversión que es de manera inicial. Pero viendo de esa forma ya como fuentes de energía, aquí en el Ecuador, ¿existe tal vez alguna norma que nos permita saber cómo podemos trabajar? Sí, correcto. Mira, de cara a lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Cada vez los países se manejan a nivel de cooperaciones internacionales. Y ellos lo que hacen es ir sacando normativa de cara a estos posibles efectos que estamos empezando a vivir, ¿no es cierto? O que ya los estamos viviendo desde hace algún tiempo. Es así que en eficiencia energética de manera puntual, el Ecuador tiene ya una ley orgánica de eficiencia energética y tiene una ley orgánica también de competitividad energética. Son dos leyes enfocadas a la energía. Estos marcos, sobre todo, aplican a las industrias de alto consumo, a los que se denominan grandes consumidores. Para ellos ya hoy es obligatorio implementar una norma más bien, es obligatorio implementar un sistema de gestión de eficiencia energética. De hecho, ¿qué es lo que hace el Ecuador? Por ejemplo, la norma internacional, que es un estándar americano, la ISO, tiene la ISO 50001, y el Ecuador lo que hace es adoptar la norma, o sea, adoptar ese estándar y ponerlo en sus normas nacionales. Entonces tenemos una nota técnica ecuatoriana, una norma técnica ecuatoriana, que es la NTE INE ISO 50001, que es la que las empresas que tienen un alto consumo hoy en día están obligadas a implementar un sistema de gestión. De hecho, a partir de enero de este año, todos los grandes consumidores ya deben presentar al Ministerio de Energía prácticamente su certificado de haber aprobado la norma de eficiencia energética. Ah, sí estamos hablando. Y esto te iba a preguntar también, Eli, dentro de tu experiencia que estás aquí, ¿ustedes también hacen conversatorios también a nivel de todos los socios de Aenor, a nivel de todo Latam? Para comparar, para decir: "Oye, ¿cómo estamos en Ecuador? ¿Cómo estás allá?", o, ¿así también lo hacen? Sí, efectivamente tenemos reuniones periódicas un poco para conversar cómo va la tendencia en cuanto a certificaciones en cada país. Como yo les contaba, en Ecuador estamos yendo bien sobre el tema de eficiencia energética. Es verdad que las leyes que mencionó David han calado y de alguna manera los grandes consumidores ya tienen una obligatoriedad de tener la certificación, pero más allá de eso, ya se está creando cierta conciencia de la importancia de trabajar en estos temas al interno de las organizaciones. Y en realidad lo que nosotros fomentamos y quisiéramos un poco crear conciencia en que en realidad, seas o no seas un gran consumidor de energía, ese tipo de sistemas te va a ayudar a mejorar tu eficiencia, ¿no? Y efectivamente, yo ya mencioné algunos casos de éxito.
estamos ya trabajando con algunas otras organizaciones que ya están próximas de tus certificados. Ya iremos comunicándolo en nuestras redes oportunamente. Pero efectivamente, esos sistemas de gestión son herramientas que sirven para todo tamaño de empresa, ¿no? Y es un poco la invitación que desde AENOR hacemos, ¿no? Eh, que vayan entendiendo, tomando conciencia de la importancia y la sostenibilidad, que debe ser ya un tema estratégico en nuestra organización. Estaba yo viendo, Aenor también no solo aparte de esa parte de Ujú. eficiencia energética, también tienen cosas, otros productos, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos Eso te iba a preguntar ahorita. trabajamos en diversas áreas de conocimiento, ¿no? Trabajamos en lo que es la certificación, en otro tipo de auditorías distintas, pero ahora sentándonos en temas de certificaciones, pues trabajamos en áreas temáticas, en temas de calidad, en temas de sostenibilidad en general, seguridad y salud, seguridad de la información, etcétera, ¿no? Y también tenemos una unidad de negocio muy importante que es el campus Ya. AENOR, a través del cual brindamos capacitación en diferentes modalidades y también en relación a estas áreas temáticas un poco que yo te contaba, ¿no? Tenemos cursos, programas largos de especialización de más de 100 horas y también tenemos cursos más cortos, de 30 a 40 horas, que están enfocados a ya revisión más puntual de la norma, interpretación, cómo implementar la norma, a auditorías internas, auditorías líderes incluso, ¿no? Entonces ustedes también tienen cursos también para la normativa, entonces. Claro, claro que sí. Nosotros manejamos, como te digo, una gama amplia en diferentes modalidades, de manera presencial, de manera virtual, em, de diversos, tenemos una gama, tenemos un catálogo bien interesante de cursos que hemos, bueno, desarrollado un poco con el background que hemos desarrollado en estos 40 años de trayectoria que tenemos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay algo que nos falta. Sabemos que más del 80% de las empresas aquí en el Ecuador son familiares, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros le podemos llamar a esas personas que se han puesto un emprendimiento que ya empiecen a trabajar desde la parte de una ISO? Es Perfecto. importante. Sí, mira, como tú lo mencionabas, las normas ISO, como lo dijimos desde un inicio, es una ventaja competitiva. Ya. Entonces, primero, ventaja Sí, competitiva. tú defines cuándo entras, ¿no es cierto? Si hemos dicho, a ver, las grandes industrias que han sobrevivido por muchos años lo han adoptado desde hace más de 50, 60 años. ¿Por qué yo hoy, si tengo un emprendimiento, si tengo una empresa que tiene 10, 15, 20 años, no empiezo con los sistemas de gestión? O sea, más bien hoy en día, si tú vas a un caso de éxito al mundo empresarial, cuando tú formas una organización, partes desde un sistema de gestión, así de simple. Ahora más bien tú tienes que hacerte un autoanálisis si eres empresario o ya tienes tu trayectoria en el país y dices, ¿realmente estás o no estás subido en la camioneta? Si no estás, tienes una desventaja bastante grande. Segundo punto es, las normas te dan las directrices. Y lo que tú mencionabas hace un momento de armar este curso técnico es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros asesoramos a las organizaciones son dos líneas, ¿no es cierto? La una es, a ver, te voy a enseñar a cómo funcionan las directrices que te dan un orden, te dan una guía, te dan un norte. Pero el otro tema es la parte técnica, la parte de ingeniería. Hacer eficiencia energética no es tomar la norma ISO 50001 y solo porque la implemente ya hago eficiencia energética. Yo hago eficiencia energética porque aplico ingeniería a mis procesos. Entonces, mientras más profundidad técnica me vaya a mis procesos, a mis sistemas, voy a empezar a ser más competitivo, porque obviamente voy a encontrar más ahorros. Esto es como en la casa, ¿no es cierto? A tu hijo dices, tienes 3 hijos. El uno es buen estudiante, el otro es más o menos y el otro es el más flujito. Está emocionada la vida. Este es el más flojito. Entonces, eh, ¿hacia dónde tú vas a enfocar tus esfuerzos? ¿Hacia el que está dando resultados o al que le tienes que sacar porque está más flojito? ¿No es cierto? Entonces, cuando tú haces lo mismo técnicamente, empiezas a decir, ok, ¿qué tengo que invertir? Tengo que Ujú. invertir en capacitación, tengo que invertir en tecnología, en equipos, etcétera. Entonces, ahí es donde te enfocas en la implementación de una norma, ¿no es cierto? Siempre van los dos lados. Por un lado, tengo
la parte técnica, y por otro lado, adopto esas directrices, esas buenas prácticas que fueron desarrolladas por muchos años y que hacen que las organizaciones en su conjunto hoy sean eficientes y den los resultados. Tal vez no te han preguntado, tal vez no te han dicho o escuchado que dice lo que funciona no se toca. O sea, deje ahí, ni le toque, está funcionando, no hagan nada. Pero, ¿cómo yo puedo hacerle cambiar ese paradigma a las personas que dicen, no, sí he estado trabajando más de Exacto, 40 años, estoy bien, entonces, ¿para qué? exacto. Y eso nos encontramos ejemplos todos los días Ajá, dentro de nuestras mismas organizaciones, ¿no? Em, a ver, cuando me hacen esa pregunta, yo lo que siempre respondo, porque es lo que funciona y como un poco yo recomiendo enfocar estos temas, para convencer a un director o un gerente, tú tienes que hablarle con números. Entonces, en la medida que tú seas capaz de presentar un proyecto para una implementación, una certificación de un sistema de gestión concreto, pues hay que linkearlo con el retorno económico que vayas a obtener. En el caso de sostenibilidad, de temas que tengan que ver con eficiencia energética, huella de carbono, pues el impacto que vamos a obtener, que vamos a generar al ambiente, por ejemplo. Entonces, hablemos de impactos. Eso un poco lo comentábamos hace poco con algún partner en AENOR, y ahí es donde están fallando muchas organizaciones, en medir sus impactos. Se hacen muchas iniciativas, muchas acciones, pero que no tienen a veces mucho norte. Entonces, lo que falta es justamente cuantificar eso, como ajá. tal acción o tal iniciativa ha generado el impacto que ha generado, ¿no? Entonces, con eso es que podemos hablar con un director, con un gerente y indicarle un poco cuáles son los beneficios de trabajar en estos temas de sistemas de gestión y la mejora continua. Porque finalmente todos estos sistemas se enfocan en un proceso de mejora continua. ¿Qué crees que le falta a la educación en las universidades para llegar a concientizar? Ahí Santiago se está poniendo en un aprieto. He tenido la suerte de ser docente. Un saludo a todos mis alumnos que al inicio no me quieren, pero después somos grandes amigos. Eh, a ver, lo que tú mencionas es un tema bien neurálgico. Yo creo que es muy importante. Y voy a darte hasta como un tip hacia las organizaciones, hacia la pregunta anterior. Las universidades son un tema formal de educación que están teniendo un reto bastante grande. Si bien es cierto, a nivel general, para el nivel profesional, los trabajos buscan un título, ¿no es cierto? Es decir, que el momento que tú tienes un título es un primer requisito para una oferta laboral. Y eso hasta ahora está funcionando. Las universidades ofrecen ese título. Ahora, cuando tú te vas al mundo empresarial, hay una gran diferencia, porque si bien es cierto, ese título es un habilitante o es un requisito para acceder a una plaza profesional, las organizaciones no buscan solo un título, sino que buscan hoy en día un set de habilidades, ¿no es cierto? Técnicas, y también hoy hablamos mucho de las habilidades blandas, con el potencial desarrollo de cómo tú vas a encajar en esa industria, ¿no es cierto? Cómo tú te vas a desempeñar en ese campo laboral y cómo vas a aportar justamente a la filosofía que tiene esa organización. Y ahí un poquito es lo que yo he visto en los últimos años, que las universidades no se están enfocando en ese tema, siguen siendo un tema muy formal en el tema educativo. Yo a mis alumnos siempre les he preguntado esto al inicio de cada una de mis clases, o sea, cuando eres tú por primera vez mi alumno, te pregunto, ¿para qué vienes a la universidad? ¿O cuál es la misión de la universidad? Y muchos responden que vienen para aprender, lo cual no está mal. Pero yo siempre les reto y les digo, ¿por qué no pensamos que cuando yo llegue a una universidad, lo que tengo que hacer es generar el conocimiento? Ese es el primer parámetro disruptivo de cambio que tienen que hacer las organizaciones. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, en empresas como Enor, en donde cambias de ese tema disruptivo, te enfocas justamente en lo que las organizaciones necesitan hoy en día. Ujú. Ya no es un título habilitante, sino es generar competencias que han evolucionado y que tú no las vas a abordar en una currícula académica que organiza una universidad. ¿Por qué? Porque primero la universidad es formal y tienes que cumplir con el requisito, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros cuando aprendimos ciencias básicas,
No puedes ser ingeniero si no pasas ciencias básicas, ¿no es cierto? En cambio, con estos cursos más específicos van con el desarrollo de la industria, es decir, con profesionales que por más de muchísimos años con su experiencia en mercados, en multinacionales, pueden proveerte de esta información. Es decir, ¿qué es lo que tiene la industria? ¿Hacia dónde están caminando las industrias de alto rendimiento? ¿Cómo tú puedes poner en práctica como una empresa nacional o como tú decías, familiar? Porque a la final del día ese es el objetivo, que tú como empresa sigas trascendiendo y crezcas. Tu pregunta es buena, porque si tú te enfocas en todas las grandes compañías que existen hoy en el mercado, todas empezaron siendo empresas familiares, ¿cierto? Es decir, el dueño, es más, muchas de las marcas llevan el apellido. Las marcas hoy en día son el apellido de la persona que empezó el negocio. Toyota, ajá. Exactamente todo, si ves en autos, en comida, son los apellidos de las personas. Entonces, todas las organizaciones empiezan así, empiezan con un emprendimiento familiar. Ahora, ¿qué tanta velocidad tú vas a tener en este tiempo para ir migrando a convertirla en una gran compañía? ¿En cuánto tiempo tú puedes llevarle eso? Y tal vez ahí es lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Tal vez muchas industrias nacionales se quedan cómodas en el mercado nacional, pero eso es un riesgo importante, porque ese riesgo depende de cómo el mercado se mueva. ¿Qué pasa hoy? Lo que mencionamos hace un momento, si vemos cuál va a ser el impacto del tema arancelario a nivel global, de esta guerra que está entre China y Estados Unidos principalmente, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo estamos preparados como industrias para encontrar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades? Y yo, de hecho, cuando enseño mucho los temas en las normas ISO, para mí el punto clave de la normativa ISO es justamente este capítulo de riesgos y oportunidades. Y si bien es cierto, no es difícil de entender, ni de analizar, ni de utilizar metodologías, la parte clave es lo que hablábamos, la profundidad y la experiencia técnica que tú tienes para identificar eso. Y eso se llama estrategia, y eso son lo que, por lo cual las organizaciones pagan a los profesionales, porque eso sí va a marcar o es un nivel completamente diferente para ser exitoso a nivel empresarial. Tal vez podríamos recomendar, chuta, se salió esa gallo. Tal vez podríamos recomendar, Nelly, que una organización debería asistir a un curso para que de esa forma tengan una claridad y de ahí sí empezar a saber, a empezar a aplicar una normativa o no necesariamente. El tema de formarse y de conocer, yo creo que es importante, Sí, ¿no es ¿no? cierto? Sí, es importante. Igual el tema y lo interesante, un poco como decía David, de la formación que brindamos en AENOR, es justamente el encontrarte en los cursos con personas que vienen de diferentes sectores, con diferentes experiencias. Entonces, es muy rico todo ese intercambio que se da, ¿no? Si bien es cierto, estas formaciones tienen una base teórica, hay que revisar un poco los requisitos de la norma, hay que hacer una introducción al tema de eficiencia energética, todo ese tema que David domina súper bien. Hay un componente que es ya mucho más práctico, ¿no? Está enfocado a casos, a talleres, a trabajos en equipo. Y yo creo que por ahí es la diferencia. Y cuál es, y digamos, si la importancia de, si tienen la oportunidad de llevar uno de estos cursos ya a nivel profesional, con un nivel A1 de participantes, pues es súper enriquecedor. Yo, como ustedes ven, existe mucha tela que cortar, hay mucho para conversar. Ha pasado tan rápido el tiempo que nosotros no nos hemos dado cuenta y les invito a que podamos tener otro conversatorio. Y lo que podemos rescatar de todo lo que hemos conversado es la importancia que tenemos que primero medir el impacto que tiene cada uno de los procesos que nosotros hacemos, las fuentes de energía, cómo nosotros tenemos que medirlas, tenemos que tener bien claros los procesos de la producción y te diría yo que sobre todo también ser eficientes desde la parte de cómo yo estoy dejando el planeta después de hacer de lo que yo hago, que es la producción. Y medir, que es lo más importante, debo medir. Sin información no podemos hacer nada. ¿Cuál sería el llamado para darles a todos nuestros seguidores de Cortocircuito C? ¿Cuál sería tu llamado, Nelly y David? ¿De acuerdo? Bueno, yo lo que quisiera es un poco llamar la atención del compromiso que tenemos todos como seres humanos para con nuestro planeta, ¿no? Yo creo que claramente esto no es una moda, esto no es una tendencia, es una realidad.
ahora mismo estamos a tiempo de tomar acciones que vayan a redundar en que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de todos las cosas que nosotros disfrutamos actualmente, ¿no? Entonces yo voy, hago ese llamado. El impacto que tenemos como personas y como organizaciones es importante. Gracias, Nelly. Creo que lo primero que tenemos que hacer es poner el ejemplo. Cuando hablamos de estos temas, empieza por uno mismo. Es decir, si yo soy consciente de disminuir emisiones, de reducir el consumo energético, tengo que ponerlo en práctica, a lo que esté a mi alcance, ¿no es cierto? Si mi alcance realmente es reciclar, empiezo reciclando, empiezo ahorrando en mi casa, apagando las luces, enseñándoles a mis hijos a no malgastar la energía, etcétera, ¿no es cierto? Si tengo más posibilidades, tal vez instalo paneles solares, ¿no es cierto? Tal vez utilizo vehículos con menor emisiones al ambiente, sean a combustión o si pueden ya híbridos o mucho más, si es que pueden eléctricos, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Como personas, demos el ejemplo, que esa es nuestra primera carta de presentación. Lo que uno hace es lo que uno transmite. Ujú, ujú. Y a las organizaciones, sobre todo en el Ecuador, yo creo firmemente en el país, a pesar de todos los problemas que tenemos. Créanme, yo tuve la suerte de trabajar en toda Latinoamérica y no hay nada más bonito que estar en el Ecuador, ¿no? Todos los países son hermosos, créeme que tú te enamoras de todos los sitios a donde vas, pero creo que el Ecuador tiene una particularidad bien interesante. Y hace poco leía que inclusive Cuenca y Quito están dentro de las mejores ciudades para vivir en Latinoamérica. Y eso es lo que yo quiero que hagamos reflexión, ¿no es cierto? Entonces, creo que las industrias tienen que creer más. Yo creo que tenemos mucho potencial para desarrollar como empresarios acá en el Ecuador. Y creo que esta es la base. Si bien es cierto, como tú mencionabas, muchos son empresarios, yo creo que abriría más a que conozcan este tipo de metodologías que no son desconocidas, están libre y abiertamente para las personas que las conozcan, que sepan, que las utilicen. Y segundo, que seamos estratégicos como industrias. Tenemos que entender cómo encajamos. Si yo soy una gran industria, yo puedo dar trabajo y voy a tener muchos socios estratégicos conectándose a mí. O por el otro lado, si soy una pequeña, una mediana industria, ¿cómo me puedo convertir en el socio estratégico, no solo de industrias en el país, sino de muchas industrias afuera? Y muchas personas que podemos dar nombres, que lo han entendido, hoy utilizan las certificaciones para ser socios estratégicos de muchas organizaciones a nivel internacional. Venden a Estados Unidos, venden a Canadá, a Europa, a Japón, a la China, y muchos de estos requieren certificados. Entonces, las empresas que entienden esto, no importa el tamaño, no importa si yo soy chiquita, si soy grande, si yo empiezo a utilizar los sistemas de gestión, créanme que es una ventaja competitiva altísima y que me puede abrir las puertas para establecer negocios y fortalecer relaciones con muchos socios estratégicos. Entonces, yo sí invito a las organizaciones en creer en nosotros. El ecuatoriano es muy inteligente, es muy capaz, es simplemente de que nosotros nos abramos al mundo y creo que hay referentes hoy en día, empresarios que lo están demostrando y creo que ese es el ejemplo que muchas organizaciones deben seguir. Así que ese sería mi mensaje para ambos, ¿no? Para los empresarios y para nosotros como personas. Qué bien, nos dijo todo, David. Ujú. Pero quiero despedirme, pero sin antes hacer una pregunta para ti, Nelly. Una frase o una palabra que digan Nelly está, o en tu epitafio, ¿qué quisieras que diga ahí? Wow, una pregunta Porque, complicada. porque ahorita estamos hablando justamente lo que debemos nosotros ver al planeta. Entonces, ¿cómo quisiéramos ser recordados? No, quisiera dejar una huella positiva en todas las personas con las cuales me he relacionado, tanto laboral como personalmente. Em, una persona transparente y nada, que buscó siempre, se pudo equivocar, pero siempre buscó pues estar un paso adelante. Muy bien. David, Me gustaría, yo soy una persona que confía mucho, es decir, confiar en lo que haces, confiar en lo que tú piensas, y creo que en mi lápida podría ser eso, o sea, confiar en tu ser, confía en tu interior y creo que eso es lo que pondría yo en mi lápida, o sea, la confianza es lo que determina a los seres humanos y lo que da el propósito para ser mejores.
Amigos de Cortocircuito SE, voy a finalizar este podcast diciendo, recuerden, ¿qué desearían que todos sus hijos, bisnietos o nietos les quisieran que les recuerden? Porque es tan importante dejar la huella que estamos en este momento nosotros caminando y el impacto que nosotros estamos provocando. Lo que decía David, si ustedes tienen la oportunidad de hacer cada uno de los puntos que nos mencionaba, háganlo si está en sus condiciones. ¿Por qué no empezar a hacer desde nosotros mismos? Creo que a veces el tema hasta del abono orgánico, me he dado cuenta que sale hasta las plantitas, sale el tomatito, sale todo. ¿Por qué no empezar a hacerlo? Recuerden que este planeta no va a estar para siempre y nosotros no somos eternos. Lo que sí es eterno es lo que nosotros hagamos. Nuevamente, quienes saluda Santiago Villaruel, les dejo ese mensaje a todos ustedes y recuerden, eleva tu voltaje. Eleva tu voltaje al conocimiento.